cumplen 10 años de la confirmación de la ley de caducidad. ¿Qué reflexión te merece esto? Yo creo que a 10 años de la ley de caducidad, el reclamo por verdad y por justicia que se sigue manteniendo hoy revela que los objetivos primordiales de la ley no se han cumplido. Es decir, no se ha dado vuelta a la página con respecto al tema de los derechos humanos. Creo que no hay, la sociedad no se ha pacificado, no ha resuelto el problema de las violaciones a los derechos humanos. Creo que es legítimo que los familiares y todo un sector de la sociedad estén reclamando, primero saber qué es lo que pasó y después reclamando justicia, y es evidente que la ley no ha logrado, ¿verdad?, superar ese reclamo, que tiene que ver fundamentalmente con la conciencia colectiva de lo que ha pasado y con el rescate de la memoria colectiva. Es decir, no creo que una sociedad pueda vivir, y eso me parece que está demostrado con lo que ocurre en Chile, con lo que ocurre en Argentina también, pero también en otros lugares, en Francia mismo, por ejemplo, con respecto a los crímenes del nazismo y la colaboración francesa. Es decir, una sociedad no puede vivir si no resuelve esos problemas vitales. Los partidarios del voto amarillo, es decir, del mantenimiento de la ley de caducidad, argumentaron permanentemente que la reconciliación era como un objetivo prioritario. Y, bueno, usaron todos los medios de comunicación posibles para tratar de mantener esa ley. ¿Se logró ese es el camino de reconciliar a una sociedad, de cerrar heridas? No, creo que hay dos planos en eso. Es decir, el plano general de si se puede lograr una reconciliación de la sociedad sobre la base del ocultamiento de lo que pasó y la impunidad para los eventuales culpables de los delitos contra la humanidad. Pienso que en ese plano general no es una solución, lo está demostrando la propia realidad. Pero además, cuando se debatió la ley, no fue realmente pacífica la manera en que se pretendió introducir en la sociedad y en el votante, en el ciudadano, el concepto de que si no se ratificaba la ley íbamos a volver a vivir los hechos de la dictadura. O sea, yo creo que hubo un terrorismo propagandístico en aquel entonces que generó miedo y que eso mismo estaba demostrando que no había una verdadera contribución a la pacificación. Es decir, si la ley fue aprobada por un margen muy estrecho, yo creo que en gran medida se debió a que la propaganda de quienes pretendían mantener la ley se apoyó en el miedo, es decir, como argumento para consolidarla. Y creo que ese miedo, es decir, esa apuesta al miedo, se ha mantenido a lo largo de estos 10 años, porque cada vez que se reclama algo por parte de los familiares, por parte de las víctimas, por aquellos sectores que no aceptan la impunidad, el discurso oficial siempre ha sido de ustedes tienen ojos en la nuca y estos reclamos pueden reeditar hechos del pasado que no queremos, que nadie quiere volver a vivir. Entonces, no creo que esas sean bases justas y bases firmes para una reconciliación de la sociedad respecto a lo que pasó. Creo que es inevitable que debe saberse qué es lo que ocurrió. Y creo que se deben de tomar medidas, aún rectificando nuestra experiencia, para que eso no vuelva a ocurrir. O sea, no creo que la ley de caducidad sea un instrumento que en el futuro evite una reedición del terrorismo de Estado. Vamos de nuevo. Vamos a darle de vuelta. De acuerdo. Cuando quieras. O sea, yo te miro a ti. Creo que la ley de caducidad no ha logrado
el objetivo que se proponía, que es la pacificación. Creo que cuando se votó, se ratificó por plebiscito la ley, se utilizaron argumentos que no eran realmente pacificadores. Se utilizó un terrorismo propagandístico sobre la base de que si no se ratificaba la ley, probablemente podía reeditarse los hechos del pasado. Creo que eso no contribuyó a la pacificación y creo que en aquel momento se volvió a apelar al miedo como elemento de condicionante de la actitud ciudadana. Creo que el miedo, el recordar permanentemente que es posible que vuelva a ocurrir lo que pasó en la dictadura, ha sido un argumento permanente de los gobiernos uruguayos, y me parece que eso no contribuye a la pacificación. Creo que es una base endeble para encontrar una solución definitiva al tema de los derechos humanos. Ninguna sociedad puede vivir, convivir sobre la base del temor, del miedo. Ahora, se utilizó el recurso del referéndum, la ley fue plebiscitada y fue confirmada. ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que este tema es hoy un tema de debate mundial, y creo que se va afirmando en la comunidad internacional el criterio de que no hay una verdadera pacificación sin justicia. Entonces, no solamente estamos reclamando hoy el tema de la verdad, sino que nos estamos replanteando el tema del castigo. Y yo creo que hay muchas posibilidades. Primero, hay una corriente mundial en el sentido de que la comunidad internacional tiene una responsabilidad con los delitos contra la humanidad, y que entonces es posible que en otras instancias internacionales se logren medidas que por las condicionantes políticas no se logran en los países donde ocurrieron esos hechos. El caso de Chile, Argentina, Uruguay. Creo además que la ley es una ley, y que una ley puede ser suplantada por otra ley, y una ley puede ser derogada, y el plebiscito no es una instancia acabada, total, definitiva. Puede venir otro gobierno que puede modificar una ley, pueden haber instancias nuevas que replanteen el tema, y no con un sentido de revancha, sino con un sentido de realidad. O sea, si después de 10 años de la ley de caducidad seguimos discutiendo el tema de la impunidad, quiere decir que ese tema no ha sido resuelto. Y cuando se realizan manifestaciones silenciosas, pacíficas, pero de reclamo de la verdad y de justicia, como las que se hacen todos los 20 de mayo, ¿verdad?, en Montevideo, y agrupa a miles y miles de personas, quiere decir que no se trata de un empecinamiento de ciertos sectores o de personas que no aceptan las leyes del juego, sino de que se está expresando una necesidad social, la necesidad de resolver el problema de los derechos humanos. Creo que la ley además ha instalado definitivamente una doble categoría de ciudadanos, que fue uno de los argumentos que se usó en el debate del plebiscito, pero me parece que es evidente que eso ha ocurrido. Hay ciudadanos que responden ante la ley, ¿verdad?, por sus conductas, y hay otros que no. Y entonces me parece que el caso más claro de los perjuicios que trae esa impunidad es el caso de Eugenio Berrío, que es un asesinato exactamente igual que los cometidos durante las dictaduras, pero fue cometido en democracia. Y no se le aplica la ley de caducidad, nadie ha intentado aplicar la ley de caducidad para ese caso, sin embargo, ese caso ha sido silenciado. Y los presuntos responsables, que son miembros del ejército, que estuvieron actuando en colaboración con militares chilenos, se han mantenido impunes, y la justicia ha sido completamente inoperante para aclarar ese caso. Y además tuvo derivaciones políticas, porque de hecho hubo un golpe de Estado técnico
cuando los mandos del ejército le plantearon al presidente Lacalle que eso no se podía investigar. O sea que un hecho ocurrido en democracia está revelando, ¿verdad?, que mientras no se adopten otras medidas o se modifiquen las soluciones que resultan hoy inoperantes, pueden seguir ocurriendo esos casos. ¿Descansamos un ratito? Hace 10 años, algunos partidarios de la ley argumentaban que las desapariciones sucedieron en la Argentina. Concretamente, el general Medina nos dijo: para las Fuerzas Armadas el tema de las desapariciones no existe. El tema de las desapariciones ha sido del nivel, es decir, el grado de los delitos respecto de las desapariciones en Uruguay ha sido motivo de argumento. Se ha dicho que en Uruguay las cosas no fueron como en Argentina, que aquí la tortura fue más selectiva, que no ha habido desapariciones, y yo creo que ahí hay dos elementos falaces. Uno, que uno no puede medir los delitos contra la humanidad por cantidades. Es decir, para mí es tan grave una desaparición como 10.000 desapariciones. O sea que es cierto que en Uruguay el número de desapariciones no es del grado de las ocurridas en Chile o en Argentina, pero tampoco son insignificantes. Es decir, hay más de 160 desaparecidos uruguayos, y me parece, y esto tiene que ver con la segunda falacia, me parece ingenuo decir que en Uruguay no hubo desapariciones porque los uruguayos desaparecieron en Argentina. Entonces es muy uruguayo, es muy típico eso, ¿no? Es decir, uno tiene que comenzar a discutir si las desapariciones en Argentina fueron cometidas por argentinos o por uruguayos. Entonces cuando uno dice, bueno, pero hay 140 uruguayos que desaparecen en Argentina, la mayoría en el Pozo Orletti, dicen, pero eso no está demostrado. Entonces uno ve que no está demostrado porque una comisión parlamentaria no pudo avanzar en la investigación porque el gobierno no le dio los elementos. Entonces 10 años después, un gobernante se puede dar el lujo de decir, en Uruguay no hubo desapariciones. Pero las desapariciones fueron en Argentina y fueron de uruguayos cometidas por oficiales uruguayos que operaban en Argentina. Lo mismo con respecto al secuestro de niños. Sanguinetti ha dicho de que no hubo secuestro de niños en Uruguay, y los hubo. ¿Por qué? Porque Simón Riquelo fue secuestrado en Argentina, pero traído a Uruguay por militares uruguayos. Y además hay niños argentinos que fueron secuestrados en Uruguay y enviados a Argentina. Y ahora el poeta y escritor Juan Gelman está reivindicando el derecho a que se investigue en Uruguay la posible desaparición de un nieto o nieta, ¿verdad? Porque su hijo y su nuera fueron secuestrados en Argentina y estuvieron en Orletti. Y Gelman tiene indicios muy fuertes como para sospechar de que su nieto o nieta, no sabe qué es porque su nuera estaba embarazada cuando fue secuestrada, de que ese niño o niña nació en Uruguay. Y bueno, eso es un secuestro de niños también. Entonces yo creo que Uruguay participó, como Argentina, de los métodos del terrorismo de Estado, que son las desapariciones forzadas y el secuestro de niños. Y me parece que la responsabilidad uruguaya es exactamente igual que la argentina o la chilena con respecto a las intenciones de la aplicación de esos métodos. Uruguay no puede, o los responsables uruguayos, ¿verdad?, y aquellos cómplices que mantienen la impunidad, no pueden sostener que Uruguay no está comprometido en una de las aberraciones más grandes de la historia moderna. A mí me parece que, por un lado, tenemos que averiguar dónde están los desaparecidos y qué fue lo que ocurrió con ellos. Y tenemos que averiguar quiénes fueron los responsables directos de esas desapariciones. Pero también debemos averiguar por qué hubo desapariciones
y por qué hubo secuestro de niños en nuestros países. Y lo que me parece que el conocimiento de los hechos nos ha permitido avanzar es en la comprobación de una cosa terrible, monstruosa, y es que las desapariciones y los secuestros fueron planes adoptados, estructurados antes de que se iniciara la guerra sucia. O sea, para mí eso tiene una importancia capital. No se trata de que hubo 20.000 desaparecidos en Argentina o 170 desapariciones de uruguayos porque comenzó espontáneamente a aplicarse ese método y por inercia o por copia, ¿verdad? Se comenzó a acumular un efecto de una acción. Yo creo que no. Es decir, ya el general Balsa en Argentina lo ha admitido con respecto a las desapariciones y con respecto a los secuestros. O sea, fueron planes elaborados previamente. O sea que hubo militares, y yo creo que también civiles, y esa es la otra cosa de la que no se habla, que dijeron, se sentaron y dijeron, bueno, vamos a comenzar la represión y vamos a detener a la gente, vamos a torturarla, vamos a asesinarla y vamos a hacerlos desaparecer. Y eso fue una cosa planificada. Y lo mismo con el secuestro de niños. Antes de que hubiera ocurrido un secuestro, dijeron, y los niños de esos detenidos desaparecidos van a ser secuestrados, se les va a robar su identidad, se les va a dar otra, y se los va a colocar en familias que tienen valores que son la antítesis de los valores de las familias de esos niños. De modo de que esos niños sean educados en conceptos completamente opuestos a los que hubieran recibido si hubieran permanecido en sus familias naturales. Es de una aberración tremenda. Y eso el general Balsa lo admitió recientemente, dijo que había un instructivo para el secuestro de niños, o sea que de alguna manera desmiente aquella fábula de que, bueno, habían militares que no podían tener hijos, sus esposas no podían tener hijos, y entonces empezó a formar una lista, ¿verdad?, como gauchadas, ¿verdad? Bueno, eso está completamente